Hay como una frase de hay que pensar fuera de la caja, ¿no? Eso es lo más erróneo que existe en publicidad. Fuerte declaración, no fuerte existe. declaración. La caja es lo que te permite entender una marca. Todos hablan del insight y nadie sabe exactamente qué cosa es un insight y eso es un insight. Creo que pasa más por entender dónde te quieres mover. Diferenciarte y encontrar el foco. Entonces, cuando tienes esas debilidades, ya comienzas a encontrar, ok, ¿cómo mato a este monstruo? Entendiendo las debilidades del grande. ¿Qué crees que es lo que nadie te dice al momento de entrar en el mundo de la publicidad? Que es una carrera ingrata. La probabilidad está en tu contra. Debrief llega gracias al auspicio de Alicor, Grupo Gloria. Mi gentita marquetera, bienvenidos a un nuevo episodio de Debrief. Me alegra tenerlos otra vez en este espacio creado para compartirles conversaciones de las que podemos aprender muchísimo con invitados super cracks. Aprovechando que estamos en el inicio de la primera temporada, sí me parecía importante dedicarle un capítulo a la industria publicitaria. Y para hablar sobre eso, en este Debrief tenemos a un invitado con muchísima experiencia tanto de cliente como de agencia. Y que hoy en día es director general de estrategia y partner de la agencia Lemon. Estamos con Renato Arauco. Hola. Gracias, Rena. Gracias, Rena, por estar aquí, por tu tiempo. Estoy segura de que toda la comunidad va a aprender muchísimo de ti en la conversación de hoy. Cuéntanos un poco de tu trayectoria. Queremos conocerte un poquito más. Yo quería hacer videojuegos y me metí a ingeniería de sistemas, todo Lorna, porque no sabía que no tiene nada que ver con videojuegos. Y me metí a la de Lima. Y sufrí horrible, pasé hasta cuarto ciclo, hice cálculo, álgebra lógica. Wow. Y no era lo mío, pasaba con 11, eso era terrible. Y me metí, porque muchos de mis amigos estaban en comunicaciones en la de Lima, me metí a un seminario de publicidad argentina para acompañarlos. Y ahí escuché una charla de Leandro Raposo y me pareció genial, o sea, me pareció paja que puedas como gastar tantas energías en encontrar maneras inteligentes de cómo enfocar comunicación y divertirte en el camino. Entonces me pareció paja que te estén pagando por eso. Entonces dije, creo que esto es lo mío y me metí a comunicaciones, creo que ahí nomás. Y ahí justo en esa época, creo que el 2004, Indecopy, rarísimo, sacó un concurso a nivel nacional en donde podías presentar tu spot, un spot contra la piratería. Creo que la piratería estaba justo a la época de los DVDs piratas, entonces estaba como destruyendo bastante el tema del cine. Hicimos una campaña, de hecho está en YouTube en algún lugar, y voy a buscarla. Sí, se llama Gracias. Y ganamos un premio rarísimo, que era un año entero de cine gratis. Pero lo paja era que tu campaña, yo tenía 17 años, salía a nivel nacional en todos los cines por un año. Entonces, Increíble. esa sensación de ver como tu campaña al aire y que la gente vea como tu creatividad, y yo escribí el guión y bueno, hicimos todos juntos, fue increíble. Entonces me enamoré. Yo quería siempre ser creativo. En esa época y me llaman, justo tengo una entrevista en una agencia muy importante, en Macán, donde entro como redactor junior, como practicante, Wow. pero el mismo día me contrata Telefónica. Entonces los dos me contrataron al mismo tiempo y en esa época una no pagaba y la otra pagaba muy bien. Entonces en esa época decía, bueno, mejor me paso a cliente, practico un rato, veo qué es. Y así entré como cliente. Y luego, bueno, ya pasé a otras empresas. Estuve en Orient Express, Perú Rail. Y de ahí, el Perú Rail, justo estaba la época del e-commerce, que comenzó a venderse por internet las cosas. Wow. Y lo primero que comenzó a vender fue todo lo que era tecnología y viajes. Entonces Perú Rail justo se estaba reestructurando y yo entro a ese equipo como para hacer marketing, porque no existía marketing. Contratamos a una agencia que se llama Fahrenheit, que justo había nacido. Y creo que Fahrenheit, Perú Rail fue su segundo cliente. Entonces, con Fahrenheit nosotros ya tenemos una relación porque los dueños habían trabajado conmigo en Telefónica viendo Pragma. Pasó el tiempo y luego ya como que yo quería seguir creciendo como cliente, pero todos los puestos que me tocaban era de jefe de marketing del Westin o jefe de marketing de Casa Andina, y todo ello era desde el mundo del turismo. Claro. Y ahí es donde me preocupé, porque en verdad... No te querías encasillar. No me quería encasillar. Sí, porque el turismo es chévere, pero
como que tiene un límite. Entonces yo quería explorar más cosas. Entonces dije, no, voy a buscar qué es lo que quiero. Y me toca la puerta Fahrenheit y me dice, oye, acabamos de ganar Movistar. Y así es como entró al mundo de la agencia. ¿Con cuentas? Como cuenta, sí. Oh, wow. En esa época. Y en esa época había un planner que parece que no le fue bien, porque no lo vi más. Y en esa época no sabíamos qué cosa era planner. Entonces yo le digo, le toco la puerta a Alberto, que es el dueño de Fahrenheit. Y le digo, oye, me gustaría hacer planner estratégico porque yo he visto estrategia de marca como cliente por años. Entonces me dijo, ya. Y desde ahí soy planner. Justo ahora, antes de entrar a la conversación, tenemos una dinámica para ti. La dinámica que tenemos hoy se llama Preguntas Picantes, gracias a nuestros amigos de Alacena. Renan, la dinámica consiste en que en este bolsito tenemos ciertas preguntas picantes y tienes que elegir una y contarnos. Ok. A ver, elige tu pregunta. Ya está. ¿Cuál es la excusa más frecuente que usa un cliente para matar una buena idea? No, o sea, una buena idea, no sé si hay tal vez hay una idea que puede ser un poquito más riesgosa en todo caso. Lo que normalmente se usa, porque claro, un cliente no debería decir, oye, ¿qué están pensando? ¿Por qué están tan locos? Se usan como algunos eufemismos, ¿no? Como, pucha, todavía no estamos preparados, tal vez esto no necesariamente es para nosotros. Pero bueno, es parte de la dinámica. Nosotros lo que tenemos que hacer es como agencia es sentirlos seguros, ¿no? De que el mayor riesgo es hacer lo mismo. Entonces siempre hay que intentar empujar a que esas buenas ideas, y sobre todo si hay confianza y relación, pues se den, ¿no? Y en base a tu experiencia, ¿qué consejo le darías tú a las marcas para que dejen de hacer lo mismo? O sea, animen a arriesgar más bien. Creo que lo que habría que ayudarlos es a entender qué caminos han tomado y qué los ha llevado con ese camino, ¿no? Y que poco a poco explicar de manera muy lógica por qué es que se necesita tomar a veces, no necesariamente otro camino, pero sí tratar de tener otros ingredientes en el mismo camino para no tener el mismo resultado. Todo es un trabajo en confianza, ¿no? Porque esta industria, o lo que nosotros hacemos, no es científico. Entonces, nosotros lo que estamos es en la industria de enamorar, de influenciar, de inspirar, en eso. O sea, entonces no hay una ciencia cierta. Lo que sí te puedo decir de manera cierta es que si haces exactamente lo que hacen todos, pues no vas a destacar. No necesariamente vas a destacar. Al final, lo que nos comentabas, creo que igual es importante que las marcas sepan que detrás de cada propuesta creativa no es solo una idea, sino que hay toda una investigación y una estrategia detrás de cada propuesta. Entonces, sí me gustaría hablar contigo un poco más de planning, de estrategia, de las ideas, de la investigación detrás de la creatividad. Hoy en día, ¿cuál es tu visión sobre el área? O sea, a ver, porque siempre hay esta confusión, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre planning y creatividad? Y si planning es estrategia, etcétera, ¿no? A ver, lo que pasa es que nosotros los publicistas somos pésimos, creo que nombrando cosas. O sea, a pesar de que hacemos como campañas, etcétera. Todos hacemos creatividad. O sea, desde alguien que recibe el pedido, desde el cliente mismo tiene mucha creatividad. O sea, entonces el área creativa normalmente es el que ejecuta. El que le da la forma, ¿no? Mientras que el área estratégica le da el fondo. Entonces, básicamente, para estar más claros, ¿qué significa eso? El área estratégica lo que tiene que definir es el qué. ¿Qué vamos a decir? O sea, ¿de qué va esto? Eso es en simple eso. Tiene que ser muy simple, porque si hacemos que el qué muy complejo, nadie entiende. Se va a acordar tampoco. Y nadie va a entender de qué estamos hablando. Porque el qué básicamente responde a un problema. Entonces, toda la parte de la investigación y toda la parte que mencionabas es para encontrar el foco de ese problema. Entonces, tú como parte de tu proceso estratégico, tú lo que deberías ayudar al cliente es entender específicamente de qué va a hablar en la marca en este momento. Si es un tema de precio, entonces hay que explicarle al público por qué tiene que pagar más. Es así de simple, ¿no? Si es un tema de que nadie te conoce, entonces haz que te conozcan. La investigación funciona para muchas cosas, como para eso, como para encontrar alguna conexión con tu público, ¿no? Llámese que le dice a la gente, a la industria le encanta decir el insight, ¿no? El famoso insight. Así es. Todos hablan del insight y nadie sabe exactamente qué cosa es un insight y eso es un insight. Entonces, eso es lo interesante de eso, ¿no? Básicamente el insight es algo, es como se llama...
verdad no revelada, según mis libros de la universidad. O sea, yo creo que lo que... Sí, Algo que nadie se ha dado cuenta de que existe y existe. Yo creo que en verdad lo que es una observación. Es una observación que tú puedas tener sobre algo. ¿Por qué, por ejemplo, Sprite habla de la verdad es como son? No hay insight ahí. Es cierto. El insight es básicamente porque Sprite es transparente versus las otras gaseosas. O sea, ¿me entiendes? Entonces, no hay una regla tal cual, ni no deberíamos tener reglas. O sea, lo que hay que tener observaciones para, otra vez, cumplir el problema que tenemos. No ayudamos a que fluya una estrategia. O una campaña. O sea, si nos quedamos, pero ¿cuál es el insight que quieres? Hay cosas, hay campañas de moda que no te dicen nada y lo único que están buscando es que sea provocativa, espectacular. Hay cosas que sí lo necesitan. O sea, por ejemplo, en el caso de Wing, hay un insight de la categoría. O sea, que es que ha habido un desentendimiento de las marcas grandes por años. Y no lo dice el Challenger, lo dice la data. Entonces, o sea, sería, si la pelota está dando bote, pateala, ¿no? A la gente que está escuchando, o sea, no, escuchen, obviamente, la teoría, aprendan un montón, etcétera. Preocúpense más de poder resolver el problema que tiene la marca en sí y obviamente no salirse de la narrativa de la marca, ¿no? Una cosa es decir, al peruano le encanta el arroz. Y otra cosa muy diferente es decir, el arroz pasa desapercibido en el plato de los peruanos, cuando está rico nadie dice nada, pero cuando está mal todo el mundo se da cuenta, algo así. Entonces, como bien dices, no es que el facto cambie, sino la forma en la que lo cuentas o el enfoque que le des a lo mejor es lo que funciona, hace que funcione para una campaña. Sí, o sea, yo creo que pasa por eso y por varias cosas, ¿no? O sea, a ver, hablando de arroz, ¿no? El arroz es aburridísimo como producto. Entonces, y si te lo hablas de, pucha, qué rico es, no hay nadie muy interesante que no se haya dicho antes. Exacto. Entonces, si tú eres una marca nueva y que vas a hablar de, uy, qué rico, granadito, etcétera, es algo uno más del montón. Exacto. Entonces, lo que toca a ti como estratega y como planner es tomar decisiones. Ya, no vamos a hablar nada de ni el arroz ni del graneado. No voy a hablar nada de eso. Voy a hablar del agua. Voy a hablar de las técnicas que tienes tú para hacer que este sea el mejor. Te hizo cualquier cosa, pero ¿cómo tú como estratega tomas decisiones para no repetirte? Para no decir lo mismo. Para no decir lo mismo. Y cuando no te repites, ahí comienza a encontrar dónde está el insight. Creo que pasa más por entender dónde te quieres mover. Diferenciarte y encontrar el foco. Encontrar tu... Sí. Excelente. Entonces, es como el cliente llega con un problema a una agencia de publicidad, por así decirlo, un problema general. Y bueno, en primer lugar, la agencia debería también de saber si es que esto se va a solucionar con comunicación o es algo netamente de la propuesta de valor que se tiene que resolver ya aparte. Y en base a eso, estrategia planning como que sugiere qué mensaje se va a decir de cara al público para ayudar a solucionar este problema de comunicación. Sí. Y creatividad, el cómo se va a decir ese mensaje. Así es. Ya. Tal cual. Excelente. O sea, hay matices, ¿no? Porque los clientes a veces traen no necesariamente un problema, sino un pedido. Entonces, lo que hay que ahora trabajar con ellos es ¿por qué me estás haciendo ese pedido? O sea, ¿qué está detrás del problema? Entender al 100%. Al 100% el real problema. Y eso es trabajo de planning, es sentarse con el cliente y en verdad comenzar a ver, qué es realmente lo que queremos mover y con eso transformarlo en qué debe decir la marca para que ya la parte creativa pueda simplemente explorar formas de decir el qué. Y para tener ese entendimiento del 100%, esa información de dónde normalmente sale, o por ejemplo, el cliente viene con toda la información y se abre abiertamente a contarles absolutamente todo del negocio, o ustedes investigan más por su lado, es una combinación de ambos. O sea, lo divertido de planning es que para mí no hay una forma. Entonces, cada cliente, cada pedido va a ser un reto nuevo. Es como en videojuegos es un nuevo malo, entonces son nuevas maneras de matarlo. Entonces, si tú te centras en una misma manera, no vas a ganar siempre, porque no es lo mismo. Entonces, cada cliente es distinto. Cada cliente puede tener mucho más presupuesto de investigación. Hay clientes que no tienen, simplemente son intuiciones. Y tú tienes que encontrar la manera de traerle, o junto con tu equipo, por dónde lo agarramos. O sea, tiene que haber
Tiene que haber una hipótesis que tú mismo tengas como estratega. Ahora, en el camino, con los años ya vas teniendo más casuística, ¿no? Entonces ya vas Tienes entendiendo... más experiencia. Tienes un poquito más de experiencia en el sentido de, bueno, este problema me hace acordar a este problema que pasó pues, en el 2015 en la categoría C. No es que sería igual, pero hay como más bagaje de poder tomar decisiones, ¿no? Claro. Al comienzo es complicado pues, porque no tienes tanta casuística, ¿no? Entonces, es eso, te vas divirtiendo mientras... Cada cosa es totalmente distinta. Sí. Hay una campaña que han visto que, de hecho, he hecho un TikTok sobre eso y lo enfocamos mucho en planning, que es la campaña de Indurama. Porque me pareció muy chévere cómo fue que sacaron como este insight de que los electrodomésticos en verdad son parte de nuestras vidas y están todos los días en nuestra vida y los damos por sentado, por así decirlo. ¿Cómo fue un poco el proceso de trabajo con la marca? Ese caso es muy bonito. A ver, y están nominados a X. Estamos nominados a X, sí. Por primera vez Indurama está con... ¡Qué emoción! A ver, en este caso partimos de... Indurama es una marca ecuatoriana, ¿ok? Y es una super marca, tiene unos super productos. Y esto no es para decir algo feo, pero nadie dice, uy, la tecnología ecuatoriana está top en el mundo, ¿no? Entonces, cuando partes con una debilidad así y tu competidor es un Samsung o un LG, tienes una distancia bien grande. Entonces, la manera de enfocar acá era cómo una marca que tiene muy buenos productos, Challenger, tiene buenos productos, cómo se enfrenta a una marca que por años habla de tecnología y no solamente hace cocinas ni refrigeradores, sino también hacen los celulares que tienes en la mano. Entonces, el distanciamiento es muy grande. Entonces, ahí ya, de tu problema, ya lo acotaste acá. Y luego comienzas a pensar qué cosas jamás harían los coreanos, ¿no? Nunca le hablarían pues al peruano. O sea, para ellos es como, yo lo vendo así a todo el mundo y dense por servido, pero no creo que en Corea haya como una reunión de veamos el mercado Perú, cómo están los insights ahí. O sea, no existe esa reunión. Entonces, cuando tienes esas debilidades, por eso te digo que es divertido, ya comienzas a encontrar, ok, ¿cómo mato a este monstruo? Entendiendo las debilidades del grande. Videojuego. Exacto. Entonces, ya te lo llevas por este lado y ahí es donde comienzas a explorar los insights. Entonces, ya, tengo este producto, no puedo hablar de tecnología tan fuerte porque no voy a ganar esa batalla, pero lo que sí podemos hablar es de entendimiento y empatía y afinidad con nuestro target, porque yo sí puedo hacer una campaña específicamente para Perú. Personal, así. Así es. Y porque fue bien emocional también el mensaje. Sí, de hecho yo justo me estaba mudando y ya, o sea, ya venía todo amoblado, pero dije, wow, o sea, realmente la campaña llegó en un momento en mi vida en la que me identifiqué y luego entro a mi cuarto y me doy cuenta que mi tele era Indurama. ¿Qué pasa? Sí, y ahora ya, y mi arrocera también es Indurama. Bueno. La campaña, en verdad, es una de mis favoritas, de hecho está pineada en mi TikTok por si lo quieren chequear. También estamos hablando un poquito del proceso de cómo se integra la estrategia con la creatividad. Por muchos años, claro, no existía un área de estrategia como tal en agencias, ¿no? Pero en verdad siempre existió. O sea, el redactor, la creatividad, etcétera, siempre partió de un qué. Solamente que ahora hay mucho más profundización. Se vuelve las ideas al equipo de planning para entender ahora en qué canales van a vivir todos estos mensajes. Pero sí, una cosa no puede avanzar sin la otra. O sea, porque si no ahí sí sería tirar por todo, sería como un portafolio del IPP, o sea, todo vale, ¿entiendes? Porque solamente es creatividad por creatividad, pero no está atado a realmente lo que está pasando en el mercado. La respuesta hacia un objetivo. Exacto. Hay como una frase que siempre hablan en foros, en todos, de hay que pensar fuera de la caja, ¿no? Y eso es lo más erróneo que existe en publicidad. Fuerte declaración. No existe eso. O sea, la caja es lo que te permite entender una marca. O sea, tú tienes que pensar, mientras más reducida es la caja, más creativo eres. Entonces, claro, porque te da lineamientos. Te da lineamientos, no puedes salirte de la caja. O sea, Nike es Nike. Entonces, Just Do It es Just Do It. Lo que ahora hay que encontrarles es la nueva perspectiva de Just Do It en el 2026. Entonces, la mejor creatividad es cómo encuentras una mejor historia dentro de esa misma caja. Entonces, alguien que dice hay que pensar fuera de la caja es porque no ha hecho campañas. O sea, no, mientras más correcto. el espacio está más claro, es donde mejor poder jugar. Sí, incluso
Creo que también es un mensaje para marcas que se aburren de trabajar sobre un mismo territorio, un mismo concepto siempre, pero creo que sí es importante tener este balance entre mantener los lineamientos para justamente trabajar tu posicionamiento con nuevas formas de decir lo que siempre dices. O sea, sí, y es un punto válido, pero creo que el equipo de marketing se aburre de decir lo mismo porque piden lo mismo. Ok. O sea, son cosas distintas. Entonces, si yo hablo de, no sé, pues, amor y el brief es exactamente el mismo y la campaña siempre es, porque mamá ama a sus hijos, obviamente que te vas a cansar pues al quinto año de ya que De tanto repetir puedo... el mensaje Claro, todo el mismo. cuántas cosas le puedo decir a mi mamá, ¿no? Pero es mucho más abierto. Entonces, si podemos jugar con los pedidos o arriesgarnos un poco ya, que no sea una campaña, sino que sea un happening, que sea una acción, que sea otras cosas, ahí es donde deberíamos estar divirtiéndonos más con la marca y por ende el consumidor se va a divertir más con la marca, ¿no? ¿Crees que ha habido como una evolución en el mindset de los publimarketeros peruanos? Creo que el cambio generacional de las personas que toman decisiones, cuando está ocurriendo, es más complicado. Y lo que creo que ahorita está pasando, o lo que vemos, es que está entrando mucha gente joven, pero con mucha experiencia porque está mucho más cercana al mundo digital, al mundo contenido, que tiene mejor noción de que varias cosas pueden funcionar. Entonces no son tan categóricos como los digitales prehistóricos o los que antes no hacían digital, que se peleaban a cada rato por reglas muy absolutas, ¿no? Entonces lo que ahorita vemos son clientes mucho más abiertos de probar más cosas. O sea, por ejemplo, con Alicor mismo acabamos de hacer una campaña que dura 2 minutos. Wow. O sea, con Marsella, con un detergente, pero porque entienden de que no estamos haciendo un videoclip de 2 minutos solamente, estamos haciendo toda una experiencia con un montón de piezas, que hay unas de 5, hay unas de... porque entendemos todo el ecosistema digital y el equipo que está atrás entiende de lo que estamos trayendo y juntos podemos hacer unas cosas totalmente distintas, ¿no? Entonces, yo creo que ya el cambio generacional está como dejando de cambiar y está comenzando a ver establecerse un poco más, sí, alinearse en todas las partes. Exacto. Y justo hablando de clientes y la nueva generación, sí quería hablar contigo también sobre estas dinámicas cliente-agencia. Yo he tenido la oportunidad de ser tu cliente y de trabajar, bueno, más bien trabajar con tu equipo y con Lemon, y creo que para mí personalmente uno de los retos más importantes que tenía con el equipo era cómo le traslado todo lo que yo sé de la marca al equipo para que puedan hacer bien su chamba. Y por eso en los briefs yo me ponía súper nerviosa porque me parecía como el primer paso. Quería empezar con el pie derecho la campaña. Pero de tu lado, ¿qué experiencias o qué puntos crees que son los más importantes dentro del trato cliente-agencia? Me acuerdo tus briefs. Intentaba ser lo más completo posible. De hecho, partiendo de ese punto, creo que sí es nuestra responsabilidad de que nosotros podamos, de alguna manera, tratar de llevarnos todas las ansiedades que hay internamente de ustedes. Porque somos un equipo. O sea, entonces, ustedes tienen más tiempo pensando sobre un mismo punto. Sí. Y creo lo bueno es que cuando sacan ese punto hacia afuera, alguien que no está tan contaminado puede traerte otra perspectiva. Creo que eso es súper bueno. Una mirada fresca. Sí, pero también está bueno entender todo el proceso de pensamiento. Y eso mismo también pasa del otro lado. O sea, nosotros tenemos, una vez que nos mandan qué es lo que tenemos que trabajar, la cantidad de horas que pensamos para poder traer una solución es muchísima. Y hay muchas, ¿cómo se llama?, variantes que se han pensado, que han sido descartadas para traer, pues, obviamente las que consideramos que son las mejores. Entonces, hay un proceso muy intenso de traer lo que más consideramos. Y en todo ese proceso también está el equipo de planning escuchando para ver si está dentro de lo que se ha quedado como estrategia o no. Claro. Y todo eso tiene que pasar en menos de 2 semanas. Sí. Entonces, el proceso es muy, muy condensado y muy fuerte, ¿no? Ustedes escuchan después las propuestas y ahí creo donde sí deberían como... Yo creo que no es un tema de clientes, es un tema de que no se ha enseñado bien, creo, cómo dar feedback a las ideas. Sí, concuerdo. Porque
Porque muchas veces entramos en subjetividades de... Me gusta. Me gusta, no me gusta, Sí. pero no, ¿por qué no te gusta? Es que el color, pero ¿qué quieres? Sí, claro. Sí, sí. O no sé, no me parece gracioso, pero... A ti no, pero claro. al público... Entonces, ese tipo de cosas creo que no son comentarios... O sea, válidos. creo que en cierta parte sí, porque puede haber una primera interpretación, pero creo que como marketero tú tienes que deslingar esas sensaciones y decir, ok, ¿qué están tratando de traer los chicos? ¿Cuál es el fondo de esto? ¿Está en estrategia? Entonces creo que pasa por más esa dinámica, ¿no? De entender, así como tú tenías esta ansiedad de cómo le traslado todo eso, cómo trasladamos La idea. que nosotros hemos aquí. pasado por todo ese proceso y explicar, mira, eso que tú estás pensando ya pasamos y lo hemos descartado por tal motivo, ¿no? Y confiar en ese proceso, porque al final tenemos que sentirnos cómodos, no vamos a imponer cosas, ¿no? O sea, sí queremos que ustedes se enamoren de lo que hacemos, y de hecho nosotros llegamos hasta cierto punto porque ahí falta trabajarlo con ustedes y comenzar ya a hacer una campaña que los dos estemos totalmente de acuerdo. Sí, ¿no? exacto. Y aparte de la confianza como tal, que la agencia sepa sustentar sus ideas Sí. es aún más importante, creo. ¿Y ahí cómo haces para defender tus ideas frente a un cliente? En nuestro caso, no es que tengamos que defender ideas, lo que tenemos que defender es el punto de vista de la estrategia. Okay. Ahí es donde ocurre toda la discusión. Si no estamos de acuerdo con el plan B, todo lo demás es subjetivo. Entonces, para nosotros es muy... Nuestra manera de llevarlos a la lógica tiene que ser... Es primordial porque tal vez no son comunicadores, tal vez no se pueden abstraer y no es su trabajo. Pero lo que tenemos que mostrarles es este mensaje dicho de esta manera es lo menos riesgoso y lo más potencialmente al éxito. Si no logras como entablar esa confianza, estás jugando más al artista. Entonces es trabajo de la agencia. Es trabajo de la agencia hacer sentir seguro al cliente. Y el cliente no es que sea como... Pero a veces se siente como el cliente no entiende nada, sí, es cero no sabe artista. nada. Cero, o sea, es simplemente que tú has decidido ser publicista y él ha decidido ser marketing. O sea, y son perfiles y instancias distintas y yo que he estado del otro lado, publicidad es una de las cositas que ve. O sea, es una cosa importante, pero hay un montón de otras cosas. Entonces, lo que tú tienes que hacer sentir es que juntos estamos tomando la decisión correcta. No es que yo te lo estoy imponiendo. Entonces, es trabajo totalmente de la agencia. Sí, o sea, también, obviamente la agencia tiene en la mayor parte del momento sustentar sus ideas, pero también es un llamado para la marca confiar un poco más en la agencia, o no lo ves tanto así. A ver, las agencias de clientes es una relación. Si tú sabes que ese chico siempre ha sido tóxico, o sea, ¿por qué crees que tú vas a ser el que lo va a cambiar? Okay. Entonces, ya también está en ti si quieres tener una relación Y lo mismo con el otro lado, ¿no? Si sabes que has escuchado que es una agencia... ¿cómo se llama? Terca, o no sé, sea el adjetivo que quieras. Entonces, atente a lo que estás comprando, ¿no? Tú has comprado eso. Entonces, es así de simple. Literalmente. Sí. ¿Qué consejo le darías a un publicista que trabaja en agencia, sobre todo a cuentas o ya que incluso es dueño, que necesita poner límites de cara a los clientes? Lo que no puede pasar es que tú prometas algo que no vas a cumplir. Okay. Si las reglas están claras desde el comienzo y se queda que eso es lo que va a suceder, si te sales, pues es tal vez porque tú mismo has fallado y tienes que ver de resarcir tu palabra, ¿no? Si alguien te pide algo y tú prometes algo que sabes que no vas a cumplir, o sea, ¿con qué cara vas a pedirle... Oye, me estás dando, si tú has quedado en ese tipo de negociación? Entonces, lo que toca es tomar decisiones. Oye, mira, está pasando esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? O traemos más gente, que va a costar más, o paramos algo, o retomamos de cero. O sea, traer escenarios. Lo que no puede pasar es que simplemente te quedes como, no, yo te dije, o tú me dijiste, sí. Y ahí es donde se comienza a deteriorar la relación, ¿no? O sea, no tengan miedo de decirle... Oye, pues si habíamos quedado en tal fecha, pero sí, pues hemos quedado en esta fecha. O sea, y si te empujan, no, es que tengo que llegar tal esto, bueno, entonces no lo puedo hacer yo. O sea, es así de simple. Sincerarte. Sí. Que los dos lados se sinceren. O sea, es más fácil de mi lado porque, claro, es mi agencia, ¿no? Claro. Entonces yo puedo simplemente decir, ¿sabes qué? No voy a trabajar así. Sí. Es más complicado desde el otro lado. Pero sí se tienen que cubrir ambos lados porque
lo único que están haciendo es forzar el error. Y la agencia al final la van a cambiar, pero el que se va a quedar con el error es el marketero. Es cierto. Sí, 100%. Y ahora que estamos hablando de que eres ya el partner de la agencia Lemon junto con Luciano, Sí. vi que Lemon tenía una postura súper clara sobre la publicidad, que es que la publicidad no salva el mundo, está para vender. O sea, no es que tengamos como una postura contra campañas de bien social, de hecho hemos hecho una con América Televisión o cosas que tengan que ver con ayudar a cambiar algún tipo de mindset o mejorar algún tipo de problemática. No es eso. El tema es que por el 2010 se comenzó a profundizar mucho de que las marcas tenían que tener un propósito. Y un propósito más allá de su producto y de lo que son. Entonces, como siempre, ese tipo de teorías las llevan al extremo. Y comenzó a llevarse al extremo de manera muy radical, en donde un yogurt hablaba de gente con ceguera, o un papel higiénico hablaba de política, y ya era como cosas que ya ni siquiera tenía que ver con el producto. O sea, ya se distanció demasiado. Entonces, esa no era la publicidad a la que yo con Luciano entramos a la carrera. Nosotros entramos a la carrera por el WhatsApp de Budweiser, por, por publicidad que te era en tu cara y que estaba vendiéndote cosas, ¿no? Queríamos retomar eso, o sea, porque ya se había dado mucho. Por ejemplo, si ves algún festival peruano de publicidad último, de los últimos 2 años, no el año pasado, sino fácil el anteaño pasado, mira los ganadores, ninguno vende nada. O sea, todos los ganadores venden o soluciones para temas de cáncer o ayudar a tal comunidad, o sea, todo el mundo se olvidó del producto, todo el mundo se olvidó de la diferenciación o, en todo caso, todo el esfuerzo y energía de las ideas creativas están puestas en ese tipo de productos, pero el día a día, todas las campañas que salen, las quiero dar skip. Sí. Entonces, nuestra manera era, no, retomemos lo que es bonito de la carrera. Lo bonito es encontrar un producto, un servicio y encontrarle su diferencial y entretenernos con eso. O sea, la gente hoy más que nunca quiere tener relación con sus marcas, pero la quiere tener de una manera totalmente honesta y transparente y no que te vendan, no, que esto, mira cómo yo ayudo en algún lugar del mundo, por ende me tienes que comprar. Entonces, eso después de pandemia como que se rompió y nosotros simplemente queremos hacer este tipo de publicidad. No estoy diciendo que la otra sea mala, pero nosotros... Están enfocados Chano y yo queremos hacer este tipo de publicidad. Ajá. Bueno, eso igual siento y veo por las últimas campañas que han salido que el entretenimiento dentro del mismo Hero o desde, no sé, la campaña como tal, está tomando un montón de relevancia. O sea, creo que las últimas campañas chéveres que he estado viendo tienen este balance entre no dejar el producto, lo que ofrecen de lado, con que sean divertidas. ¿Qué crees que tiene que tener una agencia independiente justamente para hacerle competencia a alguna que ya pertenece a una red global? Esto de redes independientes, yo creo que no es que haya no es como una guerra de dos bandos, ¿ya? Todos son al final gente alrededor de una casa. Yo he trabajado en redes y en verdad, lo que te da la red son cosas muy puntuales, o sea, tipo herramientas para establecer dashboards de estrategia. Sí, te da unos procesos, pero en verdad no es que tienes como un laboratorio, oye, en Nueva York, ayúdame. O sea, hay cosas muy particulares para pitch globales en donde sí se juntan, pero no es normal que eso pase. No es como el día a día. En Perú no es como, chicos, tenemos que ganar, no sé, Volkswagen, Alemania. O sea, no pasa. Entonces, te diría que no es competir contra las redes y no es indies contra redes. O sea, la mayor diferenciación, bueno, hay una diferenciación grande que es el tema de precios, porque las redes sí pueden como que hundir precios en diferentes países porque tienen más volumen, versus nosotros que somos una tienda solamente acá, ¿no? Pero más allá de eso, ya de un lado más de entregables, es el mindset. O sea, es muy distinto, Chano y yo, porque esto es nuestra vida. O sea, nosotros estamos autoempleándonos. Entonces, es muy distinto eso a ser un empleado de algo. No estoy quitándole el mérito a los empleados de algo, pero
el riesgo no es el mismo. Sí. Y el hambre tampoco es el mismo. Sí, ahora que renuncié al corporativo lo entiendo 100%. Exacto, entonces eres tú contra el mundo. eres tú, y no solamente eres tú para ti, sino eres tú para los que te siguen, que se vuelve una presión más grande porque ahora tú tienes un equipo y tienes que hacer que el equipo también ha apostado por ti y tienes que hacer que eso pues sea fructífero para sus carreras y que ellos puedan comprar pues eventualmente un depa, etc. Lo que quieran hacer con su vida personal. Eso hace que tú entres de otra manera a simplemente es un número más que me pide el grupo. Hago mi chamba y ya. Sí, y listo, y ya está, ¿no? Entonces, creo que eso te diría que es como lo esencial. Y lo otro es que nosotros estamos más dispuestos a cambiar, porque literalmente somos tan ligeros que podemos hacer lo que querramos. Esa es una gran ventaja. Es una gran ventaja, pero no es un cambio que tú creas que es como... Pero sí, ahora vamos a hacer que ya no hay una dupla, sino voy a poner uno. No es eso, sino es el mindset de cómo tratar una campaña. Y creo que ese choque cultural que estamos hablando de generaciones, para nosotros es como, ya bueno, o sea, hagamos esto, pues ya está. O sea, no entramos en problemas ni en... Sí, cero. Cero proceso. Me ha encantado la conversación que hemos tenido. Creo que trabajar en publicidad es súper retador, sobre todo en agencia. De hecho, yo inicié en agencia y luego me pasé a cliente porque el ritmo es algo admirable y realmente creo que amas lo que haces y se nota 100% en toda la chamba que están logrando en la agencia, ¿no? Así que para ir cerrando, tengo una última pregunta para ti. ¿Qué crees que es lo que nadie te dice al momento de entrar en el mundo de la publicidad? Que es una carrera ingrata. Y que lo más probable es que no tengas el éxito, la probabilidad está en tu contra. O sea, hay muy pocas agencias y hay muy pocos puestos. Es muy complicado. Está más relacionado al mundo del deporte que de otra industria. Sí, no lo había visto así. O sea, cuando tú quieres jugar fútbol, tú quieres jugar para los mejores equipos. Bueno, puedes jugar fútbol para, no sé, pues el equipo de tu barrio. Entonces, eso hace que la carrera sea aún más bonita, en algún sentido, porque necesitas mucha disciplina, quererla. O sea, si utilizas la carrera como un vehículo porque, bueno, quiero ser artista, entonces voy a usar esto para... Es mi carrera frustrada. Sí, ser artista es mi frustración. No te va a ir bien. O sea, si es, ya, bueno, entraré en publicidad para ver qué pasa. O no sé qué estudiar. Claro, la carrera del botado, ¿no? de a ver qué pasa, no necesariamente te va a ir bien. De hecho, muy poca gente de mi promo es publicista. Entonces, y otro dato dramático es cuánto publicista conoces de 50. Es cierto. O sea, a menos que se hayan hecho dueños, entonces, ¿qué pasa con ellos? No es que dejaron de existir, ¿no? Sí, ¿qué pasa con ellos? ¿No? Exacto, entonces... Crisis de existencia. Es una carrera que uno puede quererla mucho, pero no necesariamente se te puede dar. Entonces, hay muchos factores. Tienes que estudiar mucho publicidad, o sea, amen la carrera. La historia, sean geeks de la publicidad, o sea... Tener muchas referencias, creo que es importantísimo. Muchísimas, muchísimas. Y no solamente publicidad, sino un montón de cosas. Ya, mira, este plano lo podemos hacer como Goodfellas de Scorsese. Entonces, todo eso te va a ayudar siempre a ser una persona más interesante. El mejor publicista es el más interesante. Y eso es lo que tienes que lograr. O sea, y sobre todo en planning es muchísimo más fuerte. Porque tienes que intentar... O sea, el peor planner es el que es planner. ¿Ya? El que estudió planning y solamente hizo planning, ese no necesariamente es el mejor planner. El mejor planner es el que nunca hizo planning. El que pasó por marketing, el que fue antropólogo, el que estuvo en medios. O sea, todos mis planners siempre han venido de hacer algo totalmente distinto. Porque ahora vienen con un punto de vista nuevo. Entonces, eso es lo rico. Eso es lo que te hace distinto a los demás. Entonces, nada, o sea, no estoy tratando de ser apocalíptico con lo que estoy diciendo, pero es una chamba, como cualquier carrera debería ser, difícil para tener éxito y está en ti, cómo se llaman tus ideas y la manera de sustentar y cómo tú te haces más interesante para ser exitoso en la carrera. Y un último tip así sobre las referencias. ¿De dónde crees que las personas pueden sacar referencias de Publi en general? Yo creo que donde no pueden sacarla es de libros de publicidad. Ya. Alguien que ha escrito publicidad es porque no tiene tiempo para hacerla. Guarda quote ahí.
Vamos a hacer un post. O sea, yo creo que donde tienen que buscar referencias de campañas antiguas, desde los 60s hasta arriba. Época dorada del Super Bowl, los 90s, 2000s, mucha refe de ahí. Bueno, Cannes también es una linda foto para saber exactamente qué comenzó a darse en cada año. Pero también Publis una y ¿cómo se llama? Ver de todo, siempre estar con un hambre de, oye, mira, acá hay una observación, oye, acá hay algo, oye, ¿por qué esto se está dando de esta manera? ¿Por qué es que qué pasó con todos los DVDs piratas en el centro de Lima? Tener ese tipo de preguntas es lo que te activa siempre en tu creatividad. Ser muy observador. Sí, nunca deberías estar parando siempre algo que ves debería funcionarte para un brief en el futuro. Y todo lo anotas, lo vas anotando así en todo tu celular. Sí. Wow, tengo mi nota de lo que voy encontrando. Me encanta. Bueno, Rena, creo que de la conversación hemos rescatado un montón de aprendizajes. Estoy segura que la comunidad marketera ahí ya ha estado tomando sus apuntes. Gracias por tu tiempo, por la disponibilidad y por apoyar el proyecto desde sus inicios incluso. Así que nada, gracias por estar aquí. Nada, gracias por invitarme y a tu comunidad. Si quieren saber más de Lemon, si quieren aplicar, siempre estamos buscando gente talentosa, así que felices de recibirlos. Ahí le metí un cherry. Excelente, gracias. Gentita marketera, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. No se olviden suscribirse, dejar en los comentarios qué otros temas les gustaría tocar y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente capítulo de Debrief. Bye. Debrief llegó gracias al auspicio de Alicor, Grupo Gloria,